es la parte de la física que se conoce como dinámica. Bien, con anterioridad habíamos visto cinemática, que era describir el movimiento a través de un conjunto de cantidades o parámetros vectoriales, conocidos como posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, con base en con estas cantidades, nosotros podríamos, pues, describir, ¿no?, qué era lo que sucedía con el cambio de posición de un objeto, ya sea si esto se realizaba con velocidad constante o con aceleración constante. Bueno, lo que vamos a comenzar a revisar ahora es la parte de qué es lo que genera justamente ese desplazamiento, ese cambio en la velocidad o incluso algunas otras cantidades, ¿no?, relacionadas igualmente con el tiempo. Bueno, la parte de dinámica, como lo tenemos aquí en pantalla, se refiere a la parte de la física que se encarga de estudiar la relación que existe entre todo lo que vimos con la anterioridad, movimiento en una o dos dimensiones, y lo que causa ese movimiento, los agentes que causan esos cambios en la posición de un objeto. Bueno, esos agentes, pues comúnmente los hemos llamado como fuerzas. Por lo tanto, de lo que vamos a estar hablando a partir de ese momento es absolutamente todo lo que tiene que ver con fuerzas, ¿no? Esas cantidades que sabemos que son vectoriales, que tienen una magnitud, que tienen una dirección. Bueno, para empezar, ¿cómo vamos a concebir o qué vamos a entender por una fuerza? Bueno, vamos a entender como fuerza a lo que resulta de que un objeto bajo estudio, un objeto de interés, eh, lo que resulte de interactuar con su entorno o con otro objeto. Entonces, todo aquello que se pueda, que resulte de esa interacción y que modifique, por lo tanto, el movimiento del objeto, lo vamos a entender, lo vamos a llamar fuerza. Esas cantidades pueden, digamos que agruparse o pueden concebirse como de dos tipos. El primer tipo de fuerza es aquellas que son de contacto. Esas fuerzas se dan justo cuando dos objetos entran en contacto directo uno con otro. Y bueno, pues de este tipo de fuerzas ustedes ya seguramente conocen bastante, ¿no? Unos ejemplos de esto son los que tenemos aquí en las imágenes. Por ejemplo, si ustedes quieren desplazar, ¿no?, comenzar a mover algún objeto que tengan en casa, pues ya sea que lo vayan empujando, es decir, ustedes interactúan con ese objeto. Y como resultado de esa interacción, decimos que están aplicando una fuerza en alguna dirección. O bien, puede que decidan jalar ese objeto, lo atan con una cuerda y tiran de él. El punto en ambos casos es, pues, desplazarlo, ¿no?, cambiar su posición. Bueno, esos son ejemplos de fuerzas vamos a llamarlo así, de contacto. Otro tipo de fuerzas, y que igualmente es como la que está aquí mostrada, es la fuerza de tensión, que generalmente, pues, se aplican a través de cuerdas, aunque no necesariamente de esa manera, en las cuales, pues, permiten desplazar en una dirección a algún objeto de interés. Nuevamente aquí, el contacto se establece justo a través de la cuerda que se ata o que se une al objeto que se desea desplazar. Bueno, otro tipo de fuerzas que vamos a estar tomando muy en cuenta son estas dos. La primera, la que aparece aquí en el dibujo de la izquierda, es la conocida fuerza normal. La fuerza normal siempre se va a establecer, siempre va a aparecer en el momento en que dos objetos entren en contacto. Por eso es que forma parte de estos de fuerzas de contacto, de ahí el nombre. Bueno, cuando ustedes se apoyan, por ejemplo, en alguna superficie, ustedes están aplicando una fuerza sobre esa superficie. A su vez,
sobre ustedes y a modo de respuesta, la superficie va a generar una fuerza que se opone a la primera que ustedes están aplicando. Esa fuerza, conocida como fuerza normal, siempre va a actuar, siempre la vamos a dirigir ortogonal a la superficie, a la interfaz de los objetos que se están tocando. Si la superficie es inclinada, como es en este caso, la fuerza normal va a seguir actuando, vean, lo seguimos dibujando de forma vectorial, siendo ortogonal a la superficie de contacto entre el bloque aquí dibujado y este plano inclinado. Por ejemplo, si ustedes están, se sientan en una silla y se apoyan en el respaldo, su espalda va a estar ejerciendo una fuerza en el respaldo. Como respuesta a ello, el respaldo va a ejercer una fuerza, la fuerza normal, sobre su espalda. Y esta fuerza va a estar dirigida en haciendo 90 grados con la superficie del respaldo. Una fuerza también relacionada con la fuerza normal, como veremos más adelante, o como tal vez ustedes recuerden, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella que va a tener la dirección opuesta al desplazamiento que esté realizando un objeto. Por ejemplo, aquí en la figura estamos ejemplificando el caso en el que un objeto se está desplazando hacia la derecha y la fuerza de fricción que aparece en la superficie de contacto apunta hacia la izquierda. Bien, entonces, en este caso la fuerza de fricción es un vector que siempre se va a dibujar de forma paralela a las superficies de contacto, en este caso paralelo al suelo. Si habláramos, por ejemplo, del plano inclinado y pensáramos que tiene fricción, este vector F pues va a ser paralelo a la superficie del plano inclinado. Y así con cualquier superficie. Bien, pues entonces estos son los ejemplos de las fuerzas estas de contacto. Pueden haber muchas otras, pero en principio estas son las que nos van a interesar para pues en esta parte del curso y que vamos a estar utilizando. Hasta aquí no sé si existe alguna pregunta, algún comentario sobre este primer tipo de fuerza y sobre todo el concepto que vamos a estar manejando como fuerza, que es a lo que nos vamos a estar refiriendo. No, profesor, de mi parte no hay ninguna duda. Todo quedó claro. Yo sí tengo una, profe. Sí, adelante. ¿Podría volver a explicar la última imagen de la derecha, por favor? ¿Esta? Sí. Ok. En esta imagen lo que se está representando es la llamada fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella fuerza que aparece de la interacción entre una superficie con irregularidades, rugosa, y algún objeto que se esté desplazando sobre dicha superficie. Entonces podemos pensar que este es un cubo que se está desplazando, por ejemplo, en tierra o en una superficie como pasto. Entonces, si el objeto, como en este caso, se está desplazando hacia la derecha, la superficie, el pasto, la tierra, va a ejercer una oposición, ¿no? Y esa oposición la conocemos como fricción y vectorialmente es una cantidad que está dirigida en la dirección opuesta al desplazamiento. Y este vector siempre va a ser paralelo a la interfaz, a las superficies que se están tocando, como es en este caso. El objeto está moviéndose hacia la derecha en el eje X, la fuerza de fricción va a ser paralela al eje X, pero en la dirección contraria, ¿no? Hacia la izquierda. Ok, ya, muchas gracias. ¿Sí de nada? Respondiendo también a la pregunta en el chat, esta sería la fuerza de tensión. Aquí estamos ejemplificando la fuerza de tensión. Aquí estamos ejemplificando la fuerza normal y esta última, la F, es la fuerza de fricción. Para los fines de este curso, básicamente estas son las tres fuerzas principales que vamos a estar utilizando, conocidas como de contacto. En algún problema tal vez nos aparezca alguna otra, pero en principio con estas tres, pues tenemos bastante para
para trabajar. Bueno, existe otro grupo de fuerzas. Este otro grupo de fuerzas se conoce como fuerzas del largo alcance. Entre estas, pues hay una muy particular con la que nosotros interactuamos prácticamente todos los días. La primera fuerza de largo alcance es justamente la fuerza conocida como de gravedad o como peso. ¿Qué es la característica? ¿Cuál es la característica de este tipo de fuerzas? Que no necesariamente los objetos tienen que estar tocándose, no tiene que haber contacto directo entre ellos para que se dé la interacción. Por ejemplo, cuando ustedes sostienen un objeto a una cierta altura respecto al suelo y lo dejan caer, o mejor dicho, lo sueltan, es obvio que vemos que ese objeto tiende a irse hacia el suelo, no queda flotando. Pensemos, no sé, en algún balón, alguna pelota, algún objeto con algún valor de masa. Y si, entonces lo que va a suceder es que la Tierra va a interactuar con ese objeto, atrayéndolo hacia su interior, ¿no? Del planeta. Entonces, en este caso, no es necesario que el planeta Tierra entre en contacto directo con este objeto para que se dé esta interacción y nosotros seamos testigos del efecto de la fuerza de gravedad. Otro ejemplo muy a menudo es el que ocurre cuando ustedes acercan dos objetos que estén previamente cargados, digamos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Por ejemplo, cuando ustedes pasan un peine, ¿no? Lo frotan en su cabello, por ejemplo, o en alguna tela, y después lo acercan a pequeños trozos de papel, notarán que los papelitos se adhieren, ¿no? a este plástico, a la regla. Y no fue necesario que los tocaran, ¿no? Sino simplemente fue acercarlo a una cierta distancia para que se dé la interacción y entonces vemos que los papelitos son atraídos. Entonces, ese es un ejemplo de fuerza de largo alcance. Otro es las fuerzas que se presentan cuando tenemos imanes. Cuando tenemos un imán y lo acercamos, por ejemplo, a clips o a algún material del mismo estilo, vemos que no es necesario que estos objetos entren en contacto físico directo uno con otro. Basta con aproximarlos a una cierta distancia para que se dé esa atracción, en el caso de los imanes. O en el caso de las cargas, incluso puede darse una repulsión. Bien, entonces, en este caso, en esta parte del curso, la fuerza de largo alcance con la que vamos a estar trabajando es la fuerza de gravedad, principalmente. Los otros tipos de fuerzas de largo alcance, como la eléctrica o la magnética, ustedes la trabajarán en el siguiente curso, de electricidad y magnetismo. Entonces, todo lo que aprendamos de estas interacciones, ustedes lo pueden extrapolar, lo pueden llevar a ese tipo de fenómenos eléctricos y magnéticos para, pues bueno, seguir el análisis, ¿no? Bueno, aquí vale la pena comentarles o recordar sobre todo qué forma tiene el vector peso, al que vamos a ir llamando o identificando con la letra W. Bueno, sabemos que este vector, esta cantidad vectorial representada por la letra W, va a tener un módulo. Ese módulo o magnitud va a estar dada por la masa del objeto que esté en la superficie del planeta Tierra, multiplicado por la aceleración debida a la gravedad. Entonces, este va a ser el módulo. ¿Cuál va a ser su dirección? La dirección de este vector siempre es hacia el interior de la Tierra. Por lo tanto, eso lo podemos representar de esta manera. Entonces, es un vector cuya dirección es en la dirección y negativa. Por eso el signo menos que tenemos aquí. Entonces, bueno, este vector va a tener esta dirección siempre en todas las discusiones que hagamos a partir de este momento. Podemos atribuir que la dirección de este vector siempre es hacia abajo. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre estas otras fuerzas, las de largo alcance? No, profe, todo claro. Muy bien. Bueno,
Antes de pasar a ya un poco más en forma a discutir los efectos que tienen estas fuerzas, vale la pena recordar un resultado importante, que igual se puede aplicar para otro tipo de interacciones. Bueno, aquí en estos casos hemos ejemplificado lo que sucede cuando, pensémoslo de esta manera, aplicamos una única fuerza a un objeto. Pero en la vida real, los objetos no están del todo aislados. Por ejemplo, ahora cuando ustedes se apoyan en una mesa para, por ejemplo, tomar sus alimentos o para, no sé, hacer tarea, eh, sobre ustedes no se está ejerciendo una única fuerza, por ejemplo, el peso. Esa fuerza pues, va a estar presente porque los objetos con masa van a estar siendo afectados por esta fuerza, ¿no? De hecho, aquí está la M de la masa de los objetos. Sino que también, por ejemplo, van a estar siendo afectados por la fuerza normal que les ejerza, por ejemplo, la mesa en la cual se están apoyando. Entonces, si ustedes están apoyando, por ejemplo, codos o sus brazos sobre la mesa, esta va a ejercer una fuerza sobre ustedes, hacia arriba. Entonces, vean que ahí tenemos ya dos fuerzas, la del peso y la fuerza normal. Si aparte, no sé, hay algún agente externo que también esté ahí interactuando con nosotros, pues es una fuerza adicional. Bien, lo que quiero decir es que de manera general, sobre los objetos se puede estar aplicando más de una fuerza. En ese sentido, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo podemos analizar entonces lo que sucede cuando tenemos más de una fuerza? Bueno, resulta que las fuerzas que vamos a estar revisando, ya sea las de contacto o las de largo alcance, tienen o cumplen una propiedad, por llamarlo de algún modo, muy importante, que se conoce como principio de superposición. El principio de superposición básicamente lo que dice es lo siguiente, o la idea general es la siguiente. Imaginen que sobre un objeto, por ejemplo, ustedes tal vez, está siendo afectado por más de una fuerza, por múltiples fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos una F1, una F2, una F3, hasta una F6. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos analizar esta situación, dado que existen más de una fuerza? Bueno, el principio de superposición dice, si usted tiene esta situación, lo puede reemplazar, por eso el signo de igualdad. Esto es equivalente a que solamente considere una fuerza, una única fuerza, que es la fuerza resultante. Es decir, habrá que sumar primero de forma vectorial, como ustedes ya saben, sumar vectores, componente a componente, componente X con las componentes X, componente Y con las componentes Y, etcétera, para obtener una fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que vamos a considerar como la interacción total o la interacción neta en ese objeto. ¿De acuerdo? Repito entonces, si sobre un objeto existen múltiples fuerzas que están actuando, en lugar de analizar cada una por separado, lo que vamos a realizar es la suma vectorial de todas esas fuerzas para obtener una única fuerza, la fuerza resultante. Y esta es la que nos va a dar toda la información del movimiento. Esta es la que nos va a dictar hacia dónde se va a mover el objeto, hacia dónde se va a acelerar. Y no hay que bueno, como vemos aquí, esta fuerza pues depende de la suma. Entonces ya estamos incluyendo esa información a través de este único vector. Bien, ¿todo claro hasta aquí con el principio de superposición? Sí, profe. Yo tengo una duda, profe. Sí. Como interactúan con el objeto múltiples fuerzas, pueden ser, o sea, ¿cómo me explico? Pueden ser de contacto y de largo alcance, o sea, no necesariamente tienen que ser solamente de contacto. Es correcto. Mientras sobre un objeto, en el ejemplo que les daba, que ustedes cuando están, por ejemplo, tomando sus alimentos en la mesa, ¿no? Sí. Cuando se apoyan sobre la mesa sobre ustedes, sobre sus codos, sobre su brazo, por ejemplo, está ejerciendo una fuerza. Esa es una de contacto. Pero al mismo tiempo, la fuerza del planeta, la fuerza de gravedad, está actuando sobre ustedes.
Entonces, ahí es una fuerza de largo alcance. Ok. Entonces, pueden estar, sí. Lo que estamos aquí diciendo es que sobre un objeto pueden actuar múltiples fuerzas. ¿De qué tipo? Puede variar. Pueden Ok. ser o todas de contacto o todas de largo alcance. Ok. Bien. Bueno, vamos entonces ahora, sí, bueno, con estas ideas, básicamente hemos visto hasta ese momento 3 ideas básicas. La primera, una fuerza es lo que resulta de que un objeto interactúe con su entorno. Eso tiene que quedar clarísimo. Una fuerza es el resultado de que un objeto interactúe con su entorno. ¿De qué manera? Ya dependerá, ¿no? Desde un caso muy específico. Esa interacción se puede dar de 2 tipos, de contacto o de largo alcance. Y en el caso de que tengamos más de una interacción, lo que hay que hacer es sumar todas esas interacciones de forma vectorial y encontrar la interacción total o interacción resultante. Y esa es la que vamos a considerar como la que nos va a dar toda la información acerca de qué va a pasar con el movimiento. Bueno, continuemos ahora. Lo primero que vamos a revisar o a recordar en todo caso son precisamente las leyes de Newton. Estas son las que vamos a, digamos que es la piedra angular sobre lo cual vamos a hacer toda la construcción de diagramas de cuerpo libre, etcétera, ¿no? que vamos a revisar más adelante. Entonces, bueno, vamos a tener que recordar esto. ¿Recuerdan o conocen qué es lo que dice la primera ley de Newton? Habla sobre la inercia, ¿no, profe? Ok, si pudiéramos ser más específicos, ¿qué nos dice acerca de la inercia? Y además, ¿qué es o cómo entendemos lo que es la inercia? Que, por ejemplo, si no se le aplica eh, alguna fuerza a un objeto, este no se puede mover por sí solo. Muy bien, eso es correcto. Mientras que un objeto se mantenga aislado de su entorno, ese objeto no va, o sea, de manera así mágica, automática, no va a cambiar su posición, sino que se va a quedar ahí, estático, ¿no? Con una posición bien definida. O también, en la otra parte, si tenemos un objeto que ya inicialmente se estaba desplazando en alguna dirección, mientras que nada lo afecte, mientras que no exista ninguna interacción con su entorno, es decir, no se aplique alguna fuerza, dicho objeto va a mantener su movimiento en línea recta y además con la velocidad con la que lo observemos inicialmente. Muy bien. En efecto, entonces podemos nosotros, digamos, parafrasear, ¿no? Como a manera de decir qué es la primera ley de Newton o qué nos dice. Lo podemos expresar aquí, por ejemplo, 2 ideas que son equivalentes. La primera, si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza total, porque puede, y recordemos que fuerza total quiere decir que esta fuerza puede obtenerse de múltiples fuerzas, no solamente una, sino varias, ¿no? Y solamente hacemos la suma vectorial. Bueno, si no se está aplicando una fuerza total sobre el objeto, entonces dicho objeto se va a mover con velocidad constante. Y esta velocidad puede ser cero. Cuando decimos que la velocidad es cero, quiere decir que el objeto pues está en reposo. O bien puede no ser cero, ¿no? Puede que el objeto se esté moviendo inicialmente con una velocidad de 2 metros por segundo, por ejemplo. Bueno, mientras que esto suceda, que el objeto está aislado totalmente, eso es lo que va a pasar, se va a mover con velocidad constante. Y la aceleración va a ser cero, evidentemente. ¿Por qué? Porque recordemos que es la aceleración, el cambio en la velocidad. Y si la velocidad no cambia, pues no hay aceleración. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere, cuando hablamos de que la velocidad cambia, a qué nos estamos refiriendo? ¿Recuerdan en cinemática qué quiere decir que la velocidad cambia? Que está acelerando. Pero ¿cómo puede darse ese cambio? O sea, eso es el efecto Por de... la, o sea, por el tú cambio de tienes el... posición. Cambio de posición. A ver,
lo piensen de la siguiente manera. Ustedes tienen el vector velocidad. Vector velocidad, imaginen como ustedes gusten, ¿no? Hacia la derecha, por ejemplo. Estamos entonces un objeto que se está desplazando hacia la derecha. Si decimos que la velocidad cambia, ¿qué tiene que pasar con ese vector? ¿Qué cambiaría de ese vector? Su Su dirección. signo. Su longitud. Muy bien. A ver, la primera me parece escuchar la longitud o el módulo, ¿no? Ok. Si vemos que el módulo de ese vector cambia, pues decimos que se está acelerando, ¿no? O desacelerando. Pero también hay otra característica que puede cambiar, que no sea el módulo. ¿Qué podría ser? Su dirección. Exactamente. Correcto. Que la dirección cambie. Entonces, cuando decimos que la aceleración es cero, quiere decir, o que la velocidad es constante, queremos decir que tanto su módulo como su dirección son constantes, que no van a cambiar. Si alguno de estos dos cambia, en automático, tiene que haber una aceleración ahí que como resultado de ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, podemos, por ejemplo, que de hecho vamos a revisar más adelante, podemos tener el caso de que un objeto se esté moviendo con una cierta velocidad, pero después cambie. Por ejemplo, pensémoslo así. Entonces, para que se realizara este cambio de dirección, se tuvo que aplicar una fuerza. O sea, mágicamente, un objeto no puede cambiar de dirección. Tuvo que haberle pasado algo en este punto que lo hizo cambiar de dirección. Y ese algo, pues justamente tiene que ver con alguna interacción. No sé, que aquí haya una esquina que lo golpeó, o que otro objeto estaba muy aquí al lado y muy grande y que rebotó en él y cambió la dirección, ¿no? Las famosas colisiones. Si queda claro entonces a qué queremos decir cuando la velocidad es constante, no cambia ni su módulo ni la dirección. Bueno, eso es lo que podemos entender la primera parte, ¿no? El primer párrafo. El segundo párrafo, digamos que dice algo similar. En ausencia de fuerzas externas, o una fuerza neta, un objeto en reposo, pues va a seguirse manteniendo en reposo. Y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante y en una línea recta. Eso es lo que va a suceder cuando un objeto esté totalmente aislado. Por lo tanto, aquí tenemos unos esquemas que pueden ayudarnos a entender esta parte. Lo que tenemos aquí entonces es un objeto en estos dos escenarios que está totalmente aislado. De alguna manera nos las ingeniamos para que en este objeto no esté interactuando con ningún tipo de fuerza, ni siquiera la fuerza de gravedad. Entonces, por ejemplo, en el espacio exterior, que podemos pensar que estas condiciones se dan. Bien, cuando decimos que el objeto está en reposo, quiere decir que no se está moviendo y por lo tanto su posición queda perfectamente determinada, no queda fijo, tanto su posición en el eje X y su posición en el eje Y. Entonces, estos dos valores no van a cambiar. Y esto va a seguir así de manera indefinida, mientras que este objeto pues permanezca aislado. En la figura o en el esquema de la derecha tenemos la situación en la cual un objeto ya se ha estado moviendo con una cierta velocidad. Va a seguir entonces su desplazamiento en línea recta, porque su velocidad es constante, recordemos esa parte. Y que un vector sea, en este caso la velocidad sea constante, quiere decir, ni su módulo ni su dirección tienen que cambiar. Por lo tanto, pues va a seguir siempre en línea recta. Y así toda la eternidad o lo que dure la existencia de este objeto, mientras que no afecte nada este tipo de movimiento, ¿no? Que no cambie ni su velocidad ni su dirección. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estos dos párrafos, sobre el mensaje que se transmite aquí? No, profe, ninguna. De acuerdo. Ahora, muy bien. Mencionaban algo como de inercia, ¿no? Que también, de hecho, a la primera ley de Newton se le conoce como ley de la inercia.
Bueno, surge la primera pregunta, tal vez obvia, es, bueno, ¿qué es inercia? Y qué tiene que ver con esto que acabamos de describir aquí. Porque en ningún momento, como vean, pues como que mencionamos ese término, ¿no? Sin embargo, es conocido que la primera ley de Newton también se conoce como ley de la inercia. Bueno, la inercia es una propiedad que se puede cuantificar, es decir, que la podemos, digamos, medir a través de la masa de un objeto. Entonces, cuando hablemos de la masa de un objeto, esta cantidad escalar, recordemos que es un escalar, que se mide, por ejemplo, en el sistema internacional en kilogramos, equivalentemente estamos hablando de la inercia de un objeto. Bueno, ¿y qué tiene que ver este término? ¿Qué tiene que ver la masa con lo que acabamos de comentar hace unos instantes? Bueno, la masa, si bien es una medida de la inercia, también nos dice qué tanta resistencia va a oponer un objeto para cambiar su estado de movimiento o su velocidad. Si un objeto está en reposo, digamos, pensemos por un momento que es un ser sintiente, entonces le va a gustar o va a preferir siempre estar en reposo. O si está en movimiento rectilíneo, pues va a querer mantener esa velocidad y esa dirección. No es hasta que uno interactúa con ese objeto que es que evidentemente aparece esa resistencia, esa oposición al cambio de velocidad. De esta manera, por ejemplo, entonces tenemos objetos en la naturaleza que nos es más fácil moverlos o detenerlos. Y todo pues está relacionado con la masa. Entre mayor sea el valor de la masa, más difícil va a ser poner ese objeto en movimiento o bien detenerlo, si es que ya estaba moviéndose. ¿De acuerdo? Entonces, es por esta razón es que primera ley de Newton se conoce como ley de inercia también, porque justamente la masa cuantifica esa resistencia a que un objeto, bien, cambie su estado de reposo o cambie su estado de movimiento. Bueno, ligado a esto, justamente esta idea de la masa, vamos ahora a comentar qué nos dice la segunda ley de Newton. De hecho, en la segunda ley de Newton ya es cuando la inercia nos da mucha más información. ¿Recordamos qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Habla de la relación entre la aceleración con la fuerza, ¿no, profe? Y obviamente pues su masa. Así es, nos establece una relación que nosotros podemos ver, no seriamente en un laboratorio tenemos que ir para observar esto, sino en la vida diaria vemos justamente esto que nos dice la segunda ley de Newton y que en efecto es la relación que se da entre la fuerza, las interacciones que se aplican sobre un objeto y el cambio en el movimiento que este objeto experimenta. Bueno, podemos parafrasear entonces la segunda ley de Newton de estas dos maneras que son totalmente equivalentes. Bueno, la primera forma de entenderla es la siguiente. La aceleración que experimente un objeto, es decir, ese cambio en la velocidad que observemos, siempre va a ser directamente proporcional a la fuerza total o fuerza neta que se le está aplicando. Siempre va a suceder eso. Y va a ser inversamente proporcional a la masa. Bueno, esta primera idea, ¿qué es lo que quiere decir? Si sobre un objeto nosotros aplicamos pensemos, queremos mover un mueble, ¿no? En casa, una persona puede aplicar una fuerza e intentar mover ese objeto. Pero si este objeto tiene, digamos, un valor de masa medianamente grande, tal vez le cueste mucho trabajo a esta persona desplazar ese mueble. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, invita a más personas a ayudarle? Entonces la interacción se va a incrementar, por lo tanto, es posible ahora poder poner en movimiento ese objeto.
Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que al incrementar la fuerza, se incrementó la aceleración. O sea, fue más notorio el cambio en el movimiento del objeto. Eso es por un lado. Es lo que nos dice esta primera oración. La aceleración siempre va a ser proporcional a la fuerza que se le aplique, la fuerza total que actúe sobre un objeto. Entre mayor sea esa fuerza, pues mayor va a ser la aceleración. ¿Qué pasa con la masa? Bueno, pues recordemos que la inercia es justamente esta resistencia que tienen todos los objetos a cambiar su estado de movimiento. Entonces, si este mueble va a presentar una cierta resistencia, si ahora a ese mueble le vamos cargando de más masa, ¿no? Le vamos a ir acomodando más cosas, tal vez esas otras personas que en su momento nos ayudaron, la fuerza que aplican ya no va a ser la suficiente como para poder seguir moviendo ese mueble. Y eso es porque ahora la masa se incrementó. Entonces, aquí vemos claramente la relación que está ocurriendo, ¿no? Y repito, no es necesario irnos a un laboratorio para observar este fenómeno. Ustedes seguramente lo han observado en más de una ocasión en casa o en su vida diaria. Bueno, otra forma de entenderlo, relacionada también con esto, es si una fuerza actúa sobre un objeto, lo va a acelerar. Bueno, eso queda clarísimo, porque va a cambiar su velocidad. Pero además, dicha aceleración siempre va a tener la misma dirección que la fuerza total. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Adicionalmente, si sobre un objeto se aplica una fuerza total, esta fuerza total es la que va a dictar hacia dónde se va a mover el objeto, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, aquí viene algo que bueno, vale la pena mencionar, justo relacionado con la segunda ley de Newton. Regresemos a esta situación en la cual hay muchas fuerzas actuando. Lo que a veces uno llega a creer es que, bueno, cada una de esas fuerzas va a estar actuando sobre el objeto. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, cada una de estas fuerzas va a estar acelerando la partícula. Y eso no es correcto. Aquí están aplicándose 6 fuerzas, pero eso no quiere decir que ese objeto tenga 6 aceleraciones, sino lo que está sucediendo es que estas interacciones se suman para dar una fuerza resultante, y esta fuerza resultante es la que nos va a indicar hacia dónde se va a mover el objeto. Si queda claro esta idea con o sea, bueno, lo que hay que tener cuidado en cómo leer lo que dice la segunda ley de Newton, en el caso de que tengamos muchas fuerzas. Sí, profe. Muy bien. Ok, a ver. Ahora, ¿cómo expresamos esta idea a manera de una ecuación? Y es justamente aquí donde, si les pregunto, y que por ejemplo en el chat me dieron una ecuación, es con la que hay que tener cuidado. A ver, la expresión que refleja esto que acabamos de mencionar es la siguiente. A ver, aquí está mostrada. Vean lo que nos está diciendo esta ecuación. Si sobre un objeto están aplicándose muchas fuerzas, múltiples fuerzas, lo que se hace es calcular la suma vectorial de todas ellas, es decir, encontrar la fuerza resultante. Esta es la que va a dictar la dirección del cambio de movimiento. Bueno, estas interacciones van a también verse afectadas por la masa del objeto que intentamos mover. El punto es que estas dos cantidades se pueden relacionar de esta manera, como una división, y lo que vamos a obtener como resultado de estas cantidades, pues va a ser justamente la aceleración con la que el objeto se va a estar desplazando. Entonces, esto que está aquí, esta relación que estoy ahora encerrando, es la que está describiendo mejor las ideas que están aquí. Esos dos párrafos.
Vean, dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Aquí está. A es proporcional a la fuerza aplicada. Y actúa inversamente proporcional a la masa del objeto. Aquí vemos que hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Entre mayor sea la masa, m, menor va a ser la aceleración, el módulo de la aceleración. Y lo inversamente se cumple también. Bueno, en esto que acabo de encerrar en amarillo, también la segunda oración se cumple. Por ejemplo, dice, la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza total, ¿no? De la fuerza neta aplicada. A ver, ¿cómo vemos esto? Regresándonos al tema de vectores, cuando ustedes multiplican un escalar por un vector, para empezar, cuál es el resultado de esa operación? Cuando multiplican un escalar con un vector. Es un escalar, ¿no? Es un escalar. A ver, multiplican un vector, un vector por un escalar, un vector por un escalar. Un nuevo vector, ¿no? No, Pero no, bueno, va a sí. depender de lo que, la magnitud de, bueno, lo que valga el escalar, ¿no? Por ejemplo, si es positivo o negativo, Muy bien, ¿qué efectos podría generarse? Por ejemplo, si el escalar es negativo. que sea su dirección opuesta a la que estaba dirigida. Muy bien. ¿Y si tratamos un escalar positivo? Que se haga más grande esa Ok, magnitud. ok, pero no afectamos la dirección. No, se queda igual. Ok, muy bien. En efecto, cuando ustedes multiplican un escalar por un vector, el resultado va a ser un nuevo vector. Y dependiendo de cómo sea el escalar por el cual multiplicaron, pues vamos a tener algunos efectos. Si el escalar es negativo, concretamente el -1, eso en automático nos cambia la dirección del vector. Y cuando el escalar es positivo, cambiaremos no la dirección, cambiaremos el módulo del vector, ¿no? Si es mayor a 1, el escalar, entonces el módulo de nuestro nuevo vector va a ser mucho mayor, ¿no? Pero si el escalar está entre 0 y 1, lo que hacemos es acortar el módulo, ¿no? Hacer más pequeño el vector. Bueno, en este caso, en esta operación, el valor de la m, que es un escalar, ¿estará cambiando la dirección de este vector, del vector fuerza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá posibilidad de que la masa, que es un escalar, al momento de multiplicar al vector fuerza, obtengamos un nuevo vector cuya dirección sea opuesta? Sí, sí lo vamos a modificar, profe. Sí, a ver, si cambia la dirección, quiere decir que el escalar por el que se multiplicó es negativo, ¿no? Sí, Ok, entonces si el escalar es negativo y en este caso ese escalar es la masa de un objeto, entonces hay masas negativas. No, porque eso es físicamente imposible, no tener un Exacto. cuerpo de masas negativas. Exactamente, no sé, pero hasta ese momento no hemos escuchado como un objeto tiene una masa de -5 kilogramos, ¿no? Entonces, la masa de los objetos, en el sentido real, no puede ser una cantidad negativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace cuál va a ser el efecto de esta masa, de este escalar, al momento de multiplicar el vector fuerza? De lo que estamos seguros es que no va a cambiar la dirección. Por esta razón, vean, esta ecuación describe perfectamente
la segunda parte de esta oración. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Y es porque la masa, como sabemos, es una cantidad, es un escalar siempre positivo. Puede ser cero, sí. Y de ahí todo el valor, todos los valores que ustedes gusten, ¿no? De forma positiva. Sí queda claro entonces las razones por las que esta ecuación que está ahí en amarillo describe perfectamente cualquiera de las dos oraciones que tenemos justamente arriba. Sí, profe. Muy bien. Bueno, Profe, yo por eso, tengo una duda. sí, Bueno, ahí en la E que dibujó ahí, que es creo sumatoria, J que representa, porque él lo puso igual a 1. el subíndice J, el subíndice J está indicándonos aquí qué fuerza está aplicándose. La 1, la 2, la 3, etcétera. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Bueno, ok. ¿Qué problema hay con esta ecuación? Ya, esa es la que seguramente ustedes recuerdan que cuando escuchen hablar de la segunda ley de Newton, casi todos los libros nos dicen, pues es F igual a M por A. Y ya esas nos dicen, esa es la segunda ley de Newton. Pues no, realmente esta ecuación que tenemos aquí, acabo de encerrar en color rojo, no, como vemos, no está describiendo los dos enunciados que tenemos aquí. Esta ecuación en color rojo es un despeje de la que podríamos llamar la segunda ley de Newton. Entonces, mucho cuidado, porque esta ecuación que está en rojo y que si ustedes le preguntan si tienen familiares, por ejemplo, en la primaria, secundaria o prepa incluso, les preguntan, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Les van a decir esta fórmula, F igual a M por A. Y no está, digamos, no está del todo mal pensarlo de esa manera porque sí está relacionada. Al final fue un despeje. O sea, se movió esta M para que multiplicara la A que tenemos aquí. O sea, es un despeje. Indirectamente está relacionado. Pero si leemos estos enunciados, cualquiera de estos dos enunciados, noten que esta ecuación no está describiendo justamente estos dos enunciados. Por eso es que tener mucho cuidado. Esta ecuación, la que está encerrada en rojo, sí es útil a la hora de resolver ejercicios. Ahí está su utilidad. Pero realmente, la que nos da la información, la que nos está diciendo exactamente lo que dice la segunda ley de Newton, es la que está aquí encerrada en color amarillo. Entonces, mucho cuidado con caer en ese error de seguir pensando que la segunda ley de Newton se describe a manera de una ecuación de esta forma, la que está en rojo. ¿Vale? También eso sirve para decirles a ustedes o hacer la aclaración de que M por A no es una fuerza. Porque a veces, como recordaremos, ¿no? En los diagramas de cuerpo libre que uno construye para analizar las fuerzas, hay quienes escriben esa fuerza, la agregan como parte del diagrama de cuerpo libre. Justamente porque creen que M por A es una fuerza. Pues según aquí está escrito. Y no. Si queda claro, perfectamente entendido, que la segunda ley de Newton es esta, vemos que la fuerza no es afectada por la aceleración. Si un objeto se está acelerando con cierta cantidad, eso en nada afecta a la fuerza que se le está aplicando, sino que es al revés. La fuerza es la que está generando dicha aceleración. Al igual que la masa no está afectando a la fuerza, sino la masa afecta a la aceleración. Y no la masa afecta a la fuerza, como erróneamente aparece en esta ecuación encerrada en color rojo. ¿Sí queda claro entonces con lo cuidadosos que hay que ser con entender sobre todo esto?
Ahora, aquí a continuación tenemos unos esquemas donde vamos a ilustrar, ¿no? De manera muy simple, justo lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton, ¿no? Lo que está escrito encerrado en color amarillo. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a retomar los mismos dibujos de aquí arriba, donde teníamos un objeto aislado que inicialmente estaba en reposo y un objeto que ya se estaba moviendo en línea recta. Bueno, vamos a quitar la restricción de que estaban aislados y vamos a suponer, por ejemplo, que sobre el primer objeto se aplica una fuerza dada por la flecha que está en color azul, aquí en la figura. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues cuando esta fuerza se aplique sobre este objeto se va a acelerar, va a sufrir una aceleración. Esta aceleración, ilustrada en el vector de color blanco, vean, va a tener la misma dirección que el vector F, que la fuerza. Bien, entonces, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? Pues en la dirección de la fuerza aplicada. No se va a mover de forma lateral o se va a mover hacia arriba, digamos en sentido opuesto, sino que se va a mover en la dirección de la fuerza total aplicada. Por lo tanto, va a cambiar su posición. Estas dos posiciones que tenemos aquí, en el eje X y en el eje Y, se van a modificar. Ahora su nueva posición va a estar aquí en el eje X. Y acá abajo, su nueva posición en el eje Y. Y por esa razón decimos que el objeto pues, se ha movido, ¿no? Porque ha cambiado de posición, se ha desplazado. Por otra parte, ¿qué pasa en la situación en la que si tenemos un objeto que se está desplazando en esta dirección punteada, en línea recta, se le aplica una fuerza que tiene la misma dirección? ¿Qué saben ustedes que va a suceder? En el chat comentan que aumenta, pero la aceleración. Es que si la aceleración aumenta, quiere decir que la fuerza aumenta. Por justamente la relación que tenemos aquí, ¿no? Lo que nos dice la segunda ley de Newton. Entonces, si la fuerza, vamos a seguir esta secuencia de ideas. Bueno, tenemos un objeto que inicialmente se mueve con una cierta velocidad. Y en algún instante determinado, se le aplica una fuerza. Y esta fuerza, esta interacción, tiene la misma dirección que el desplazamiento inicial u original de este objeto. Entonces, va a experimentar una aceleración. Una aceleración en la misma dirección que el vector velocidad. Si ven todos que, si es claro, ¿no? Que estos tres vectores, el azul, el rojo y la aceleración, el color blanco, todos apuntan en la misma dirección. Y si recordamos un poco de cinemática, ¿qué efecto tiene eso? ¿Qué es lo que pasa cuando el vector velocidad tiene la misma dirección que el vector aceleración? ¿Aumenta su velocidad? Así es, va a aumentar la velocidad, lo que cotidianamente llamamos que acelera, ¿no? Hablando por ejemplo de los automóviles, se mete el acelerador y entonces el objeto va a ir incrementando su velocidad. Por lo tanto, la velocidad no cambió de dirección, o sea, vectorialmente no cambió de dirección, pero sí se incrementó su módulo. Pasamos del vector que está aquí en color azul a este segundo vector en color verde.
Sí queda claro entonces que eso que habíamos visto en cinemática, pues guarda relación con la fuerza que se está aplicando. Ahora lo que estamos haciendo, en pocas palabras, es darle una explicación a de dónde viene esa aceleración. Viene de aplicar una fuerza. Bueno, pero eso no es el único, esa es la única situación, ¿están de acuerdo? Que se podría presentar. Podría haber otra. Por ejemplo, la que tenemos justamente aquí ilustrada. Vean, regresamos a la misma partícula. Inicialmente se mueve en esta dirección, la punteada. Pero ahora se aplica una fuerza en la dirección opuesta. Pensemos que, no sé, es alguien o alguna maquinaria, lo que sea, que va a ejercer una fuerza o que está ejerciendo una fuerza cuya dirección es la opuesta al del desplazamiento, al vector velocidad. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué sabemos o intuimos que va a suceder? Que disminuye la velocidad. ¿Debido a qué? Ok, eso es cierto, pero ¿cuál sería la historia detrás de? Porque va desacelerando, ¿no? Debido a esa fuerza que se le aplicó. Ok, muy bien. Tenemos entonces una fuerza que se aplica. Esta fuerza, ¿qué va a generar? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Una aceleración en la dirección opuesta al desplazamiento original. Y recordando un poco de cinemática también, si tenemos que el vector velocidad y el vector aceleración apuntan en direcciones opuestas, el efecto es que la velocidad del objeto va a ir disminuyendo. No va a cambiar de dirección, pero sí de módulo, pero ahora haciéndose cada vez más pequeño. Y coloquialmente, pues decimos a este proceso de desaceleración. A eso es a lo que llamamos desaceleración. Cuando la velocidad tiene la dirección opuesta al vector de aceleración. ¿Qué es lo que podría suceder eventualmente si esta fuerza se sigue aplicando eh, por más tiempo? ¿Qué se imaginan cuál sería a qué punto podríamos llegar en esta situación? Que desacelera y se cambia de dirección. Ok, exacto. Lo que estaría sucediendo sería eso que mencionan. Tenemos un objeto que inicialmente se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad y en algún instante, en algún momento, aparece esta fuerza, ¿no? La que está ahí, opuesta. Como resultado de esta interacción, sabemos que la velocidad va a ir disminuyendo cada vez más. Y si esta fuerza se mantiene el tiempo suficiente, lo que va a suceder es que este objeto se va a detener. Va a terminar momentáneamente en reposo. Pero cuando está en reposo y esa fuerza F se sigue aplicando, ¿qué es lo que va a suceder? Vean, cuando tenemos un objeto en reposo, se va a mover ahora en la misma dirección que tiene la fuerza aplicada. Es decir, que después, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a moverse en la dirección de la fuerza aplicada. ¿Y qué va a pasar con la velocidad en esta segunda parte? Va a comenzar a aumentar, pero igual en dirección opuesta. Exacto, va a comenzar a aumentar el módulo y su dirección ha cambiado, ahora en la dirección menos C, bueno, en este caso a la izquierda. ¿Y este fenómeno no les recuerda algo? Donde se presenta una idea similar, en la que un objeto se mueve en la dirección opuesta a una fuerza, o en este caso la aceleración es opuesta, alcanza una velocidad cero y después comienza a moverse en la misma dirección del vector de aceleración. Podría ser en un juego de tenis.
un juego de tenis, ok, podríamos pensar en ese sentido, que durante, digamos que esta fuerza la está aplicando ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la raqueta, ¿no? Exactamente. Podemos pensar que este objeto es la pelota, la raqueta actúa generando esta fuerza que inicialmente va a comenzar a detener la pelota. La lleva hasta el reposo. Pero sí, pero como esta raqueta se sigue manteniendo, sigue aplicando la fuerza, ¿qué es lo que va a hacer? Es ahora mover en la dirección opuesta a la pelota. Muy bien, ese es otro. Sí, eso será un caso en el que se puede estar presentando este tipo de fenómeno. Otro es en el que no necesariamente en un juego de tenis, sino cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba. Ahí, ¿cuál es la fuerza con la que se está interactuando? La de la gravedad, profe. Exactamente. La fuerza de gravedad, o en todo caso, el propio peso del objeto que se lance hacia arriba. Lanzamos el objeto hacia arriba, sí, se mueve en la dirección hacia arriba con una cierta velocidad, pero como la fuerza con la que se está actuando o interaccionando tiene dirección opuesta, el objeto va a ir perdiendo velocidad hasta llegar al reposo, que recordemos, desde el punto de vista cinemática, ocurre en una altura máxima. Después de que está en reposo momentáneo, comienza a mover hacia abajo, es decir, siguiendo la fuerza de la gravedad y va a ir ganando velocidad, es decir, se va acelerando. Entonces, bueno, el ejemplo que mencionaban del juego de tenis, fenómeno en el de tirar, bueno, de lanzar objetos hacia arriba, o también el tiro parabólico, son ejemplos en los cuales vemos que como una aceleración que se debe a una fuerza cambia la velocidad. Pero sobre todo en estos casos, a excepción del de tiro parabólico, no cambia la dirección de la velocidad. Ahora, ¿qué es otra situación que se nos va a presentar y que vamos a abordar en su momento? Es lo que sucede cuando un objeto cambia de trayectoria. Por ejemplo, aquí, pensemos que tenemos este objeto en amarillo moviéndose inicialmente en línea recta. Pero por alguna razón, en su recorrido, cambia de dirección, siguiendo esta línea curva en color rojo. Vamos a ser muy simplistas e imaginemos que en todo este recorrido en el que cambia de dirección, su velocidad se mantuvo constante. Entonces, ¿qué fue lo que cambió del vector velocidad en esta situación? Nada más su dirección, ¿no? Exacto, cambió su dirección. Y si cambia la dirección, quiere decir que debe de estar presente una aceleración. Porque eso es lo que es una aceleración, cambios de la velocidad en el tiempo. Si bien no cambió el módulo, sí cambió su dirección. Bueno, pues esta aceleración es la que llamamos como aceleración centrípeta. Y esta aceleración es debido a una fuerza que se ejerce de esta manera. Aquí, si nosotros completamos la figura, podrá notar que se tiene una circunferencia. La fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta, bueno, deben su nombre a que esos dos vectores siempre se dibujan apuntando hacia el interior del círculo, al interior de la trayectoria circular. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que si esta fuerza que se está presentando no cambia el módulo del vector velocidad, sino cambia su dirección. Entonces, es otra situación que se puede presentar. Bueno, esto seguramente ustedes lo han experimentado, ¿no? Espero que sin graves consecuencias cuando van en la carretera, en línea recta, y por alguna razón, para esquivar tal vez algún obstáculo o lo que sea,
se da un volantazo, ¿no? Se gira de manera brusca. Y si ustedes o algún familiar, por ejemplo, han ido en la parte trasera como pasajeros, ¿qué es lo que notan cuando sucede eso? Que nos movemos hacia un lado o hacia otro. Bueno, seguimos ese movimiento que teníamos, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, si tomamos como punto de partida esta figura, aquí el objeto es el vehículo, pensamos que es este objeto en amarillo, se está moviendo ligeramente hacia la derecha de la línea punteada en color azul. Y como pasajeros tal vez ustedes llegan a experimentar, es que pareciera que somos jalados, como mencioné en el chat, jalados en la dirección opuesta, es decir, que nos movemos hacia la izquierda. La pregunta aquí es, ¿ese movimiento que experimentamos, a qué se deberá? A la inercia, profe. ¿Cómo? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo la inercia? Mm, pues a que como llevamos cierto dirección, pues, Ajá. y de repente nos cambian, ay, no sé. Ok. Sí, Es por la... sí, adelante. Ah, sí, disculpe. No fue por la inercia que dijo que, bueno, que la propiedad de la masa que tiene una resistencia a cambiar de dirección, así es que si vamos en línea recta y si cambiamos una dirección, la masa muestra esa resistencia. Exactamente. Así es. Lo que estamos experimentando en ese momento es justamente la inercia que se manifiesta, la inercia de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, como pasajeros, se está desplazando en línea recta, siguiendo la trayectoria del vehículo, ¿no? Cuando se da este giro brusco, nuestro cuerpo tiende a mantener dicha dirección. Es decir, nos estamos moviendo en línea recta. Entonces vean aquí, o sea, en la figura que aquí el vehículo se ha desplazado en esta dirección y nuestro cuerpo sigue esta. Tiende a querer seguir esta dirección recta. Por eso vemos que esta separación. Y experimentamos ese tirón en el sentido opuesto, en este caso hacia la izquierda. Y no es otra cosa más que, como bien mencionan, la inercia. No hay una fuerza tal cual actuando. De hecho, no sé, tal vez ustedes han oído hablar del término de fuerza centrífuga. Si ustedes tal vez googlean esta situación, intentando dar con la respuesta o con la explicación de este fenómeno, habrá explicaciones que hagan uso del término de fuerza centrífuga. Pero esa fuerza centrífuga no existe. O sea, fuerza centrífuga no existe. Entonces hay un error ahí en esas explicaciones. La explicación real es justamente la que me han comentado. Es simplemente el efecto de la inercia, de esa tendencia a querer mantener la dirección de movimiento o a oponerse a los cambios en el movimiento. Otra situación en la que tal vez se puede presentar esto es, por ejemplo, no sé si han prestado atención cuando llegan a subirse a un elevador y, por ejemplo, están en el piso inferior y quieren ir a un piso superior, entran al elevador, oprimen el botón y comienza el movimiento. ¿Qué es lo que han sentido? Si han percibido esa situación. Como un tirón hacia abajo. Exactamente, como que hay una sensación de que algo nos ha empujado en contra del suelo, ¿no? O el piso del elevador. Y esa sensación es nuevamente la inercia manifestándose, la inercia de nuestros cuerpos manifestándose. Estamos dentro de la cabina del elevador en reposo. Y de repente el elevador comienza a moverse hacia arriba. Nuestro cuerpo quiere seguir manteniendo el estado de reposo. Se opone al cambio de movimiento. Entonces, esa aparente fuerza que nos empuja hacia abajo
que en sí no es, bueno, por eso les digo, es aparente fuerza, porque no lo es, se debe a la inercia de nuestros cuerpos. Muy bien, preguntas hasta aquí con relación entonces a los posibles efectos que puede tener la fuerza sobre el movimiento de un objeto. Si está en reposo, lo va a poner en movimiento. Si se está moviendo, podemos pensar en 3 situaciones muy básicas. Lo va a acelerar, es decir, va a aumentar su velocidad. Lo va a ir frenando, es decir, va a cambiar su velocidad, lo va a ir haciendo cada vez más, el módulo cada vez más pequeño hasta tal vez detenerlo. O bien, puede cambiar su dirección, como sucede justo por ejemplo, en las carreteras cuando hay muchas curvas. ¿Y todo claro hasta aquí? Bien, para finalizar esta primera parte que vamos a comentar este día, vamos a recordar lo que nos dice la tercera ley de Newton, que igual también va a ser una de las leyes que vamos a estar empleando, diría yo, de forma un poco indirecta a la hora de resolver ejercicios. Bueno, la tercera ley de Newton nos dice que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, pensemos que es esta parte. Vean aquí, es el objeto A actuando sobre el objeto B. Es lo que quiere decir ese subíndice. El objeto A actuando sobre el objeto B. Bueno, a esta fuerza comúnmente la llamamos reacción. Perdón, acción. Esa es la acción. Entonces, como resultado de esta acción, de esta interacción, el objeto B va a ejercer una fuerza sobre el objeto A. A esta fuerza la conocemos como fuerza de reacción. Lo que va a pasar es que estas dos fuerzas van a tener la misma magnitud o módulo. Van a tener el mismo módulo. Vectorialmente podemos dibujarlo como dos flechas con el mismo módulo. Bueno, pero además van a tener direcciones opuestas. Como vemos aquí, este signo menos nos está indicando que la dirección de esta fuerza en color azul tiene la dirección opuesta a este vector en color verde. Y a veces lo que se nos olvida, pero hay que tener presente es que estas dos fuerzas actúan en objetos distintos. Esto quiere decir que estas dos fuerzas no se cancelan. Tienen el mismo módulo, tienen direcciones opuestas, pero como se están aplicando cada uno de ellos a objetos distintos, estas fuerzas no se cancelan. Y el ejemplo, pues casi típico es el que tenemos aquí, cuando se patea un balón. Cuando se patea un balón, nuestro objeto A será el pie del jugador. El objeto B es el balón. Cuando el objeto A entra en contacto con el balón, aplica una fuerza sobre este, que sería, digamos, la acción. Aquí está. El objeto A, el pie, aplica una fuerza sobre el objeto B. Esta es la fuerza. Esta que está aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que qué es lo que esperamos? Pues que el objeto, el balón, se mueva en la dirección de esta fuerza aplicada. De esta manera. Bueno, en respuesta, el balón va a ejercer una fuerza hacia el pie. Aquí está, que es justamente la que está aquí mostrada en la figura. La fuerza FB que le da el balón sobre el pie, sobre el objeto A. Y esta fuerza va a tener la dirección opuesta a esta inicial, a la acción.
Y vectorialmente, si calculamos cuánto vale el módulo de este vector, encontraremos que es exactamente igual a este otro. Pero como los dos objetos como las fuerzas están actuando en objetos distintos, eso explica por qué la pelota sale disparada y no el jugador. O en todo caso el pie del jugador. Sí queda claro para todos por qué podemos asegurar eso, por qué vemos realmente eso, que eso es lo que pasa. Sí, profe, claro. ¿Qué es entonces lo que se tiene que tomar en cuenta? ¿Por qué no observamos lo que acabo de decir? Que la pelota sí sale lanzada, pero no el pie del jugador. Por la masa, ¿no, profe? Que una es Exactamente, mayor que otra. así es. Como estas dos fuerzas, cada una actúa en objetos distintos, todo va a depender de la masa que esté, digamos que interactuando. El balón, comparado con el pie o en totalidad la masa del jugador, tiene menor valor. Por lo tanto, si recordamos la segunda ley de Newton, podemos notar lo siguiente. Que aunque estas dos fuerzas, tanto para el pie como para el balón, tienen el mismo, valen lo mismo en módulo, tenemos la masa aquí, actuando de forma inversamente proporcional. Entonces, entre mayor sea la masa, como aquí el jugador, menor va a ser la aceleración que experimente. Por eso el pie del jugador tal vez sí experimente un ligero movimiento hacia atrás. Pero la aceleración es tan pequeña, debido a la masa del jugador, que a simple vista no lo percibimos. Pero por otro lado, el balón tiene menor masa. Por lo tanto, la aceleración que va a experimentar es mayor. Y ahí es más evidente pues, que veamos que la pelota sale disparada en alguna dirección. Perfecto. ¿Preguntas, comentarios sobre este rápido repaso acerca de las 3 leyes de Newton? Muy bien. Bueno, pues esto es lo que vamos a estar retomando en las siguientes clases, sobre todo a la hora de resolver ejercicios. Por lo tanto, es muy importante que estas 3 leyes, estas 3 que tenemos aquí mencionadas, sean perfectamente entendidas. Porque a veces, a la hora de resolver un ejercicio, tan solo de recordar la primera, la segunda o incluso la tercera ley de Newton, nos podemos simplificar los cálculos. Entonces, no basta con, ok, me la sé y de manera general sé lo que dice, sino también entenderlas y poderlas aplicar en algún caso práctico, ¿no? Bueno, entonces, si no hay algún comentario o pregunta adicional, permítanme ahora enviarles en el chat el link para registrar la asistencia a esta sesión. Y entonces estaremos terminando nuestra sesión en este momento.